En macroeconomía, algunos agregados pueden ser representados como funciones de otras variables. En otros casos, los agregados no dependen del valor de otra variable, por lo tanto, suelen asignarse diferentes valores a fin de conocer cómo impactan sobre el resto de los agregados macroeconómicos. Vamos a comenzar viendo algunas relaciones y analizando el comportamiento de los agregados macroeconómicos más importantes que ya repasamos en la unidad anterior. En principio, tenemos la ecuación de igualdad entre oferta global y demanda global. Esta es la ecuación del producto. Y ahora, fíjense esta nueva ecuación de consumo, en donde la C minúscula es la propensión marginal a consumir, que siempre tiene que estar entre 0 y 1. Es decir, siempre puede ser mayor a 0, pero nunca puede ser mayor a 1. Y C sub 0 es el componente autónomo del consumo. Dado que la parte del ingreso que no se consume se ahorra, 1 menos la propensión marginal a consumir es igual a A, que A minúscula es la propensión marginal al ahorro. La ecuación del ahorro es A igual Y menos C, que significa que el ahorro es igual a los ingresos menos el consumo. Luego vamos a ver que cuando se incorpora el sector público se debe considerar el ingreso disponible, que es igual a Y sub D igual Y menos T, donde T son los tributos. En siguiente tenemos la recaudación tributaria, en donde los tributos son iguales a T minúscula por Y, en donde T minúscula es la presión impositiva que, al igual que la propensión marginal a consumir, tiene que estar en unos valores entre 0 y 1. Ahora vemos la ecuación de las importaciones, en donde M mayúscula, que equivale a las importaciones, es igual a M minúscula, que representa la propensión a importar, por los ingresos. Hay que tener en cuenta que, al igual que en los casos del consumo y de la recaudación tributaria, la propensión a importar tiene que estar en unos valores de entre 0 y 1. Por el momento, vamos a suponer que la inversión es autónoma, es decir, que no depende de ninguna variable. El gasto público, que son las compras del Estado, corresponden a decisiones del gobierno. Las exportaciones dependen de decisiones de compra tomadas por el resto del mundo. A estas tres variables les vamos a asignar diferentes valores a fin de conocer el impacto sobre los agregados macroeconómicos bajo análisis. Vamos a partir de la tan conocida ecuación de equilibrio entre oferta y demanda globales. A fines de simplificar el análisis, que luego se irá complejizando, vamos a suponer que no hay ni sector público ni sector externo, es decir, que X, M y G son igual a 0. Por lo tanto, la condición de equilibrio se va a ver reducida a la siguiente expresión. La función de consumo es la siguiente. Y también, para simplificar, vamos a suponer que el componente autónomo del consumo, C sub 0, es igual a 0. Entonces, la nueva función de consumo es la siguiente. La condición de equilibrio se muestra en este renglón. Y finalmente, tenemos esta ecuación a la que llamaremos ecuación número 1. Esta ecuación número 1 lo que significa es que, conociendo el valor de los planes de inversión autónomos de las unidades productivas, para que haya igualdad entre oferta global y demanda global, el producto va a tener que ser igual al valor de la inversión autónoma multiplicada por la inversa de la proporción marginal a ahorrar. Ese valor del producto es el único que va a generar el volumen de consumo que, sumado a la inversión planeada, absorba como demanda la totalidad de ese producto o, lo que es lo mismo visto de otra manera,
va a generar el volumen de ahorro que sea exactamente igual a la inversión planeada. Vamos a hacer un ejemplo numérico de la explicación que acabamos de ver. Si la inversión planeada por las unidades productivas es de 1.000 millones de pesos, por ejemplo, para el periodo en análisis, que puede ser de un año, y la propensión marginal a consumir de la familia fuera del 80% de su ingreso, ahorrando el 20% restante, por la fórmula número 1, el único nivel de producto que satisfaría la condición de equilibrio entre oferta y demanda globales sería de 500.000 millones de pesos. En efecto, el consumo sería el 80% de ese valor, es decir, 400.000 millones, que, sumado a los 100.000 millones de compras para inversión, lograría que todo lo que se produce se absorba en el mismo periodo entre ambos componentes de la demanda global. A la vez, si el ahorro es de 20% del ingreso, llegaría a 100.000 millones y sería exactamente el valor de la filtración de ingresos que no va a consumo, a ser compensado por la inversión privada. Ningún otro valor del producto, igual al ingreso disponible en este modelo, permitiría hacer coincidir estos valores de inversión, consumo y ahorro. Es muy importante recordar que el cumplimiento de esta condición de equilibrio solo asegura que todo lo que se produce se demanda y vende, pero no garantiza por sí sola que haya pleno empleo de factores productivos. Puede darse simultáneamente con desempleo de mano de obra y capacidad instalada productiva ociosa. A este parámetro, derivado de la propensión marginal a consumir, se lo denomina multiplicador del gasto autónomo y se lo representa con la letra K, tal como veremos en la siguiente ecuación. Pero el multiplicador también es útil para deducir qué sucede con el producto si hay una variación del gasto autónomo de un periodo a otro. Para eso hay que modificar la ecuación número 1 para que quede expresada en términos de variación o cambios en el valor de las variables, representados con delta, que es el símbolo triangular, tal como se muestra en estas dos ecuaciones, la cual a la simplificación la llamaremos ecuación número 2, la cual es delta y igual a k delta i. Ahora, lo que indica la expresión o ecuación número 2 es que si el gasto autónomo en inversión planeada aumenta, el producto también va a aumentar, pero en el mismo valor multiplicado por k. Siguiendo con el ejemplo anterior, si la inversión planeada pasa en el próximo periodo de 100 a 110.000 millones, ese aumento de 10.000 millones va a conducir a un incremento del producto de 50.000 millones, si el multiplicador es de 5 como consecuencia de una propensión marginal a ahorrar del 20% o del 0,2. Haciendo el mismo razonamiento que en el ejemplo inicial, donde una inversión de 100.000 millones requería un producto de 500.000 millones para equilibrar oferta con demanda, si ahora pasamos a 110.000 millones de inversión, solo un producto de 550 podrá generar un consumo de 440 y un ahorro de 110.000 millones, dadas esas propensiones a consumir y ahorrar. Para poder entender esto de una forma más clara, vamos a ver la evolución dinámica del proceso en varios periodos con valores en millones en la siguiente tabla. En el periodo 1, el producto se incrementa en 10.000 millones para atender el aumento de la demanda para inversión de las unidades productivas. Ese incremento genera, a su vez, en aumento del consumo 8.000 millones, que es el 80%, por el incremento del ingreso al que da lugar y del ahorro de los 2.000 millones remanentes. Por esta variación del consumo en el periodo 2, el producto va a volver a crecer ahora en 8.000 millones, cosa que va a hacer aumentar nuevamente el consumo en el 80% de ese valor, es decir, en 6.400 millones, y el ahorro en 1.600 millones.
y así sucesivamente hasta que el producto haya crecido en 50.000 millones, que es lo que habría aumentado originalmente la inversión multiplicado por la inversa de la propensión a ahorrar. También el consumo se habría incrementado en 40.000 millones y el ahorro en 10.000 millones, que es la contrapartida de la variación original de la inversión. Cuando se considera la actividad económica del Estado, hay dos cambios importantes en la función de consumo y el esquema del multiplicador. La primera es que ahora el producto y el ingreso disponible ya no son iguales, porque el Estado cobra impuestos sobre los ingresos ganados por los factores productivos. La segunda es que aparece un nuevo gasto autónomo por el lado de la demanda global, que son las compras gubernamentales. En ese contexto, aparece ahora una nueva función que es la de recaudación de impuestos y que, para simplificar, se la considera como una proporción fija del producto. Esto se puede representar de la siguiente manera, donde T mayúscula es el total de la recaudación tributaria estatal y T minúscula, que también asume valores fraccionarios entre 0 y 1, es el porcentaje de presión impositiva que, según cada país, puede ubicarse entre el 20 y el 30% generalmente. De esta forma, si por ejemplo T minúscula representa una presión tributaria del 25%, 1 menos T equivaldría a 0,75 y en ese caso el ingreso disponible será el 75%. Ahora la función de consumo va a tener la siguiente forma. Con los ejemplos numéricos que se dieron antes, la propensión a consumir el ingreso disponible es de 0,8, pero el producto total sería 0,6, que es 0,8 por 0,75. Con estos cambios, la condición de equilibrio entre oferta y demanda queda expresada de la siguiente manera, recordando que el producto es equivalente al ingreso total y reemplazando por la nueva función de consumo, en la cual los primeros dos términos son la función de consumo y los otros dos los gastos autónomos ampliados por las compras del gobierno. Si a los tres últimos términos los agrupamos como gastos autónomos, incluyendo el componente básico del consumo que no depende del ingreso, nos queda la siguiente expresión, que reordenada nos queda así. Con el sector público, el multiplicador del gasto autónomo pasa a ser la siguiente ecuación, a la cual llamaremos ecuación número 3. Recordemos las tres ecuaciones. Ecuación número 1, ecuación número 2 y ecuación número 3, que es la que acabamos de ver. Con los mismos valores que supusimos en el caso simple, es decir, una propensión a consumir del 80% y una a ahorrar del 20%, pero con una presión tributaria del 25% sobre el PBI, reemplazando en la fórmula número 3 por esos valores, nos da un multiplicador del gasto autónomo K igual 2,5, que es la mitad del anterior. Esto quiere decir que cuando incluimos al Estado como actor, la recaudación de impuestos hace que una parte de los ingresos no llegue a ser disponible para las familias, y eso reduce el efecto expansivo de los aumentos en los gastos autónomos, porque ahora el consumo se lleva a cabo con un ingreso menor. Paralelamente, en estas condiciones, el gasto autónomo ya no depende solo de las inversiones, sino que se agregan las compras del Estado como un factor que puede estimular un aumento del producto mayor que su propio crecimiento, siempre y cuando haya factores productivos ociosos en la situación inicial. La inclusión del sector externo en este análisis incorpora una nueva función de comportamiento y otro componente del gasto autónomo que no depende del nivel del ingreso interno. La función de comportamiento que se incorpora es la de las importaciones, conocidas como M mayúscula, que se considera que depende del nivel de actividad económico y, por lo tanto, del Producto Bruto Interno. Es lógico que las importaciones dependan del producto y del ingreso. Primero, porque hay insumos que no se producen internamente y cuando aumenta la producción se incrementan las compras en el exterior de los mismos. También hay productos finales que no se fabrican en el país, como es el caso de teléfonos celulares y productos informáticos.
pero también hay productos que se fabrican localmente cuya producción no es suficiente cuando aumenta el consumo o los consumidores prefieren algunas marcas importadas. Se va a incorporar una función simple para las importaciones en el que la propensión a importar es constante. La propensión a importar, M minúscula, va a depender del grado de desarrollo productivo de cada país y del nivel de apertura de su economía a las importaciones. En Argentina, este coeficiente se ubicó entre el 12 y el 18% del Producto Bruto Interno, con lo cual se podría considerar este ejercicio con M igual a 0,15. Como se dijo, las exportaciones serán consideradas como un gasto autónomo, ya que no dependen del ingreso interno, sino del correspondiente al resto del mundo. Ahora vamos a ver cómo influye la inclusión del sector externo en la igualdad entre oferta global y demanda global y en la determinación del multiplicador del gasto autónomo. El multiplicador completo con sectores públicos y externos nos resulta así. Con estos valores anteriores de C igual 0,8, T igual 0,25 y ahora M igual 0,15, el nuevo valor de multiplicador es K 1,82, lo que implica que si algún gasto autónomo se incrementa en 100, el producto aumentará 182 a lo largo de varios periodos, si previamente había factores productivos desempleados. Sin considerar a los sectores público y externo, el aumento habría sido hasta 500. Por eso, a los parámetros T y M se los denomina estabilizadores automáticos, ya que moderan las variaciones del producto en función de los cambios en los gastos autónomos. El primero porque resta ingreso disponible a los consumidores y el segundo porque desplaza parte de la demanda al resto del mundo. En este video, el análisis sobre la inversión se va a concentrar fundamentalmente en las decisiones de las unidades productivas en lo referido a compras de bienes y servicios finales con la intención de reponer, ampliar o mejorar su capacidad productiva instalada. Esto incluye tanto las instalaciones fijas, como galpones, tinglados, maquinaria y equipamiento, como así también bienes muebles, herramientas, instrumentos de trabajo, vehículos, etc., y también servicios complementarios de esas adquisiciones, como instalación y puesta a punto de máquinas, pintura de edificios, exploración de yacimientos, con la condición de que su valor se transfiera al costo de los productos en varios periodos y no en uno solo. La función de inversión bruta interna que se va a analizar en este video procurará establecer cuáles son las variables que se influyen en las decisiones de los titulares de unidades productivas para reponer, ampliar o mejorar su capacidad productiva instalada. Y como esas decisiones implican la compra de bienes y servicios finales, sin distinción sobre si serán destinados a reponer o a ampliar esa capacidad productiva, se va a tomar en cuenta la inversión bruta total. Es preciso aclarar que la inversión bruta total no toma en cuenta las compras para reponer el equipo que se amortiza dentro del periodo, pero esta variable interesa cuando se analizan las posibilidades de crecimiento futuro de la economía. En el corto plazo, lo que interesa de la inversión es su participación en la demanda global y por eso se considera bruta. Más allá de ciertos debates sobre cómo definir la función macroeconómica de la inversión, se puede llegar a una conclusión de que los principales determinantes del volumen de inversión son las expectativas sobre la evolución de la demanda global, el rendimiento financiero alternativo de largo plazo, la tasa de ganancia o rentabilidad esperada por las unidades productivas y la incertidumbre con respecto a la evolución futura de algunas variables macroeconómicas. Pero, en última instancia, la proyección de una demanda sostenida es la condición necesaria y una rentabilidad esperada superior al costo financiero alternativo es la condición suficiente para un nivel de inversión productiva que acompañe y estimule el crecimiento económico.